Hoy en Grandes Reportajes, o Fernando Huck Reportajes, como le llamamos, por Canal 6 Entre Ríos TV, tenemos una visita muy interesante que viene de muy lejos, y cuando viene alguien de lejos y tiene algo para contar, los trae a una mesa, y bueno, tenemos el gusto de también tener con nosotros quien lo trajo, nuestro amigo Raúl Casali. ¿Cómo te va? Muy bien, Fernando, y un saludo a toda la audiencia y los televidentes, ¿no? Bueno, los televidentes te conocen bien porque sí, estás en Canal 6 cada dos por tres, sí, por semana, cada 2 por 3, 6 veces. O sea, a veces salgo del Libertador y voy al interior de la provincia y ya te ven la cara y ya te conocen por todos lados. Te están ubicando. Sí, usted lo vi por Canal 6, lo vi por Canal 6. Bueno. Hasta un hijo que es profesional médico y también dice, a tu papá lo vimos. Dice. ¿También le dicen así? Sí. Mirá vos. Bueno, eso son la magia de la televisión. De la televisión. Hoy me traes a tu tío. Primo. Tu primo. Nuestros padres, mi mamá y su papá son hermanos. Así era el parentesco. Así era el parentesco. Me pareció muy interesante lo que me contó acá del doctor Hugo Riffel, especialista en obstetricia, ginecología, embarazo de alto riesgo, etcétera, etcétera. Hoy no vine a hablar de medicina, que sería un tema muy interesante porque sabe muchísimo de eso. Lo vamos a comprometer para la próxima vez. Pero hoy viene para contarnos algo sobre su familia y sobre su familia Riffel y sobre los alemanes del Volga, porque él es también un descendiente alemán. ¿Qué tal? ¿Cómo va, doctor? Muy bien, gracias. Muy contento de estar acá. Primera vez en la televisión, che. Me siento famoso. ¿Ah, sí? Vas a ser famoso ahora. Bueno, Hugo, voy a hacerte un montón de preguntas y seguramente va a ser un gusto escucharte. Bueno, Hugo, contame un poquito sobre temas que tengan que ver con tu pasado, presente y futuro. Miramos al futuro, ¿cierto? Exactamente. Somos jóvenes, tenemos toda una vida por delante. Exacto. ¿Ah? Exacto. Bueno. Eso decíselo a mis nietas. ¿A tus nietas? Bueno, ¿vos naciste en dónde? Yo nací en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires en qué año? 1940. Sí. Ajá. Y de ahí que... Bueno, a mi padre lo trasladaron al Uruguay. ¿A Uruguay? Así que yo terminé la Facultad de Medicina en Montevideo. Ajá. Y en el Uruguay quise conseguir trabajo. No sos residente, yo iba de turista. Vine a la Argentina y no me reconocían el diploma del Uruguay. Te avisaban medio tarde. Así que allá no era legal y acá no era médico. Ajá. Así que me salió una oportunidad de ir a Estados Unidos y bueno, no me gustó, pero fui y me fue muy bien. ¿Y allá sí te aceptaron el título? Sí. Bueno, tuve que tomar los 2 exámenes de vuelta. Sí. 12, no 2. 12. De anatomía hasta el final. Wow. Sí. Pero una vez que pasás todos los exámenes, te dan el título y te dan la matrícula. Podés trabajar, sí. Así que medio obligado tuviste que ir a... Sí, es que ¿sabes lo que pasó? Que mi madre... Bueno, era Estados Unidos, no era otra cosa. Mi madre era muy asmática. Ajá. Y en Uruguay le daban unos ataques terribles de asma, la humedad y el frío. Bueno, llevaste a Estados Unidos. Mi padre la llevó a California, que tenía una hermana, ajá, y allá el aire seco y no frío estaba muy bien. Ajá. Así que mi padre era, otro alemán del Volga, era el presidente del hospital. Le dice, mire, yo tengo un hijo. Me mandó un contrato de trabajo, ¿podés creer? Mira. Sin conocerme. Dijo, si es Riffel es bueno. Bueno, me alegro. Buena. Así que fui al consulado americano. Sí, fui al consulado americano con mi contrato de trabajo y fui. Ajá. ¿Y te quedaste ahí cuántos años? ¿Hasta qué 56. año? Hasta 1956. No, de 1966 ahora son 56 años. Seguís viviendo allá en Estados Unidos. Sí. ¿Y cada cuánto venís a Argentina? Antes venía prácticamente todos los años, pero ahora me cancelaron el viaje por el COVID. Sí. Y después mi señora se enfermó mucho y la perdí en mayo. Así que hace 4 años que no vengo. ¿Hace 4 años? Desde el 18. Ajá. ¿Y cómo la ves a la Argentina? Pero entré por Asunción. Crucé a Formosa, Chaco, Corrientes, pero llegás a Entre Ríos y esto es el Jardín de la República. ¿Viste? ¿Ah, sí? Oh, sí, todo verde, todo lindo.
Y lo que más me gusta es la gente, ¿viste? La gente de acá es un lujo. Y claro, los parientes que tenés acá, mira... No, pero aunque no sean parientes, todos son tan amables y tan linda gente. Los que viven acá no se dan cuenta. ¿No perdiste el acento argentino? No sé, me dicen que tengo acento uruguayo. Uruguayo, no sé cómo es el acento uruguayo, pero bueno, por lo menos... No, y mis hijos todos hablan el idioma, no creas. Ajá. Nacieron allá, pero en nuestra casa... ¿En castellano? En castellano todo el día, sí. Ajá. ¿Cuántos chicos tenés? Tengo 2 varones ya grandes, ¿Sí? y 4 nietas. 4 nietas. Y mi señora estaba enloquecida por tener una nena, bueno, le cayeron 4. 4. Bueno, salió, viste, con uno... No, y además son pegadas al abuelo las chicas, ¿viste? Las nietas se pegan al abuelo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en Bueno, mi vos caso sos también, muy... así que tengo 7 nietos, una sola nieta, así que es Bueno, muy la pegada. nieta se te va a pegar, acordate lo No, que te sí, digo. se pega, ya chiquita es muy pegada. Yo soy muy pegado también, así que son Bueno. muy cariñosos las nietas. Es un va y viene, ¿viste? Sí. Pero el cariño de los nietos es increíble. Ajá. Este es muy joven todavía, ¿viste? No- Sí, Raúl es un pichón un todavía. chiquilín, sí, qué nieto ni qué nieta. ¿Y cómo viene el Riffel? Y El papá de Hugo. Cookie, lo conocemos como Cookie, como familia, Hugo, Ajá. Juan Riffel, hermano de mi mamá. de tu mamá. Mi mamá eran 14 hermanos y la menor de todos era mi mamá. Sí. Y yo soy el primo menor de no sé cuántos primos serán en total, Jelly contó 16 que quedan. que quedan vivos. Empezamos más de 40. 40 primos, sí. Sí, sí. che, con 14 hijos, 40 Claro, nietos claro. no está mal, ¿no? Sí, está bien. sí. Ajá. Y bueno, el origen, como en alguna oportunidad mencioné, mi mamá, su niñez, vivió acá en esa propiedad que está pegada al cementerio Jacobi, acá en Crespo, muy cerquita, ¿no? Ajá. Una familia muy conocida en su momento, pero bueno, todos los hijos después se fueron a Viale y la gran mayoría salieron, varios se fueron del país, varios se quedaron dentro del país. Ajá. Mi mamá se casó con alguien del norte de Santa Fe, Casal, y por eso mi apellido paterno. Ajá. Y acá estamos con un primo y escuché unas historias y unos relatos muy lindos de todo lo que investiga él de la familia Riffel y especialmente también la gran inquietud de las peripecias que han pasado nuestros familiares en la estadía en el Volga, ¿no? En Rusia, ¿no? Claro. Muy interesante, ¿no? ¿Y qué es lo que te contó? Ya le voy a preguntar a él, pero ¿qué es lo que más te impactó a vos? Bueno, la prosperidad que tuvieron nuestros ancestros allá en Rusia, ¿no? En Y Rusia. que realmente luchadores, y lo mismo lo hicieron de la misma manera. Cuando llegaron la primera vez a Rusia, se prepararon para resistir el primer invierno que les tocaba al estar allá y usaron el estilo de las vizcacheras, que acá se comenta tanto, de decir... Agujero en el piso y meterse y eso adentro. era el refugio, ¿no? Como un Con un refugio. metro de nieve, pero metidos abajo. Ah, metido abajo. Abajo, ¿no? Tremendo, ¿no? Murieron muchos también, ¿no? La mortalidad entre el viaje y el primer año fue 30%. 30%. Este, Moría. muchos- La gente moría, Claro. infecciones, enfermos, Sí, tos. gente mayor y chicos. Y no había médico ni nada parecido, Nada, chao. ¿viste? Así que si la abuela no te daba un Wunderbalsam, chao. Claro, ¿ya existía Bondo Balsam en esa Pero época? claro, Ajá. no sé si lo habrán llevado, pero existía. Ujú. Ajá. ¿Y qué otra cosa te llamó la atención? Bueno, la educación, la gran mayoría eran luteranos en ese momento, por lo menos dentro de la familia Riffel Ajá. y Weiss, y la educación que se iba generando dentro del núcleo familiar sin ir a una escuela presencial, ¿no? Que se transmitía de padres a hijos y que todos sabían leer y escribir, y eso generaba un ámbito de prosperidad y de superación, ¿no? O sea, dentro de la misma familia, Claro, un sí, hermano sí, un le va- estilo bien de familia, o sea, lo aprendieron en sus orígenes en Alemania, por supuesto. en Alemania y de ahí lo llevan a Rusia y... Sí, sí. Eso es lo que nos contó Hugo. Y con el tiempo pusieron escuelas al lado de la iglesia. Ajá. Y ahí ya viste más avanzada la cosa, mandaban los chicos Claro, a la escuela. es bueno explicarle a la audiencia de que los alemanes salieron de Alemania hacia Rusia en fines de 1700, ¿no es cierto? Bueno, la invitación vino
En 1764. 1764. Y fueron la reina Catalina era, ¿no? Sí, y fueron hasta el 67. Ajá. Así que hubo 4 grupos, 64, 65, 66. ¿Cuántos alemanes se fueron a Rusia? Fácil 50.000. 50.000. Sí. Y se reprodujeron como sí, los inviernos mejores eran largos, ¿viste? Así que... Cada familia tenía... 8 o 10 chicos. 8 y más también, ¿no es cierto? Sí, lo que pasa es que, claro, querían chicos para trabajar en el campo. Claro. Ahora, una cosa que hicieron ellos en Rusia es formar aldeas. Uh-huh. O sea que, porque venían los cosacos y los atacaban. Uh-huh. Así que ellos vivían en la aldea y todas las mañanas iban a trabajar al campo. ¿Y cómo se defendían? ¿Mm? ¿Cómo se defendían cuando venían los cosacos? Se metían, había 1 o 2 casas grandes de 2 o 3 pisos, se metían todos ahí y con una escopeta en la ventana, ¿viste? Ah, sí. Pero los cosacos les robaban todo, les quemaban todo, era un desastre. Así como en las películas, así en las peores... Exactamente. Ajá. Así que bueno, al principio fue muy duro, como dijo él, viviendo en cueva. Ajá. Y el gobierno ruso les daba un bono de comida a cada persona. Ah, les daba un bono de comida. Pero tenías que salir de la cueva con 1 metro de nieve a conseguir la comida. Claro. Pero igual, en 2 o 3 años ya tenían sus casas, los campos cultivados, viste, una gente muy progresista. Ajá. Y les pagaban tanto por el trigo. Y un día descubrieron que si era harina le pagaban mucho más. Ajá. Así que pusieron molinos de harina. En el pueblo donde son los Riffel había un arroyo que bajaba el Volga y hacía como 2 o 3 caídas. Ajá. En cada caída un molino hidráulico para moler el trigo. Va a moler el trigo, entonces, toda la ingeniería, ¿no? Exacto. Y entonces se pusieron, porque en Rusia no había instrumentos de labranza. Tenían unos arados de madera que no servían para nada. Ellos trajeron gente que trabajaba el hierro y hicieron arados, arado de disco y cosechadoras muy primitivas tiradas por caballos, pero hacían la siega, ¿viste? Y después la trilla. Ajá. Así que, y toda Rusia tenía instrumentos hechos por los alemanes en el Volga. Así que, y en invierno, como no se podía ir al campo, tenían telares adentro de la casa. Y hacían unas telas tan buenas y tan fuertes que también toda Rusia las compraba. Hacían una que era de algodón, que estaba tan bien hecha. Hilvanada. Ajá. Sí, que era impermeable, no pasaba el agua. Ah, mirá. Así que los rusos felices, se hacían sus camisas y sus cosas con la tela. Se llamaba serpinka esa tela, en ruso. Ajá. Así que eran muy prósperos. ¿Quién te contaba todo eso? Bueno, el instituto que yo pertenezco tiene gente que ha investigado muchísimo. ¿Vos pertenecés a un instituto? A ese, y pertenezco a otro que es específico del Volga. Ajá. Hay uno que es para todos los alemanes de Rusia, porque hubo varios grupos en Rusia de alemanes. Ah, varios grupos. Sí. No eran todos del Volga. No, el Volga pero el Volga era el grupo más antiguo y más grande y más importante. Ajá. Y después fueron yendo gente como nuestra abuela Vais, que fuera en una zona que se llama Volhynia, que ahora está en Ucrania. Ajá. Pero eventualmente hubo 4 o 5 grupos. ¿Y eso que hicieron? ¿Fueron a otro lado? No fueron al Volga, sino...? No, Volhynia era muy, muy fértil y muy próspera. Sí. Ajá, y había otros alemanes ahí. Sí, había... Esos no vinieron a Argentina. Sí, sí, sí. ¿También vinieron? Sí. Porque siempre se habla que los alemanes del Volga son los alemanes que vivían cerca del Volga y son los que vinieron, pero no se habla de otros grupos que no fueran del Volga. No, mi abuela vino de Volhynia. Yo tengo el registro de nacimiento de mi abuela en el pueblo que nació. Ajá. Así que lo que pasa es que cuando vino la Primera Guerra Mundial, los rusos les tiraban porque eran alemanes y los alemanes les tiraban porque eran rusos. Así que estuvieron tan arrinconados que no le quedó otro refugio que venirse a Argentina. Pero mi abuela vino antes, mi abuela vino mucho antes de la Primera Guerra. Pero en la Primera Guerra ya desaparecieron, ¿viste? O los mataron o se escaparon, sí. Ajá, porque decían que habían llevado muchos a Siberia, pero por supuesto. ¿O eso fue en la Segunda Guerra? No, eso fue el 41. El 41 que llevaron muchos alemanes. El 41, en septiembre, llegó el anuncio que tenían que ir todos a la estación de tren con su ropa y sus valijas. Ajá. Los subían a trenes de carga, de vagones de carga, y los llevaban a Siberia. Y era como 10 días de viaje en tren. Frío. No, lo que pasa es que allá llegaron en octubre.
y ahí empieza el invierno. Claro. ¿Qué tenían? Nada. Nada. Así que y tenían que defecar en los vagones, todo. Todo, no, había en el medio, había un gran tarro. Un gran tarro, Sí. qué asco, ¿no? Sí, para todos, hombres, mujeres, chicos, todo. Y al final, viste, cuando llegaron a Siberia había mucha gente muerta, viste, porque no tenían comida, no tenían agua, tenían una ventanita así, viste. La historia es muy, muy triste, muy triste. Así que los que sobrevivieron y vinieron a la Argentina o a Brasil. Ahora lo que fue en Siberia no salieron más de Siberia, ¿no? Vos sabés una cosa, que en el año 91, Sí. cuando empezó a disolverse la Unión Soviética, por un tiempo los dejaron salir. ¿Y salieron muchos? Sí, salieron 500.000, están en Alemania. Ah, 500.000 de Y alemanes. Alemania lo bueno es que le dio ciudadanía y les dio ayuda para empezar, ¿viste? Con Mirá vos, qué vivienda y ¿No bonos. está muy cruzado ya como en Argentina, que se No. cruzaron mucho? Los rusos eran muy celosos de casarse entre ellos, más que nada Rusos por, alemanes. por la religión Ajá, y el idioma. ajá. Así que, claro, siempre hubo un chico que se enamoró de una rusa, ¿viste? Pero era la gran minoría. Cuando uno ve a los rusos, las películas, y ve a la gente que está en las embajadas y todo, son muy parecidos a los alemanes. ¿Es por esa mezcla de europeos a Rusia, o los rusos de por sí? No, el ruso pertenece a la raza eslava, que son rusos, polacos, lo que era Yugoslavia, Checoslovaquia, toda esa gente. Y son blancos como los demás, ¿viste? Pero tienen sus características especiales. Y religiones hay varias, están los rusos musulmanes, los rusos judíos, los Bueno, rusos pero en Rusia, católicos y los rusos... en ese tiempo estaba la religión ortodoxa muy fuerte, muy Ajá. fuerte. Dominaban todo, ¿viste? Así que era muy difícil. Por eso, una de las condiciones de los alemanes para ir era mantener la religión y poder enseñar a los chicos en alemán. el alemán. Sí. Y entonces ellos tienen 4 pilares de la cultura del Volga. Pilar 1, Dios. Dios, Pilar 2, familia. familia, Pilar 3, trabajo. trabajo, Pilar 4, educación. educación. Sí. Entre Dios, familia, educación y trabajo, así se levantaron, ¿viste? Claro, sí, sí. Y claro, la gente ignorante les tenía envidia, porque imagínate, andaban con lo mejor de lo mejor. Claro. Así que, ¿Y cuántos salieron de Rusia para Argentina? bueno, mira, ellos en el año 1870, Ujú. los rusos dijeron que el acuerdo que habían tenido original no era más válido, había vencido. Y querían meterlo dentro como No. soldados a los chicos. Exacto, ¿y sabés cuánto duraba el servicio militar? 10 años. 10 años de servicio Y si militar. había una guerra, acá termine la guerra. Ajá. Y los llevaban a los chicos de 18 años, les cambiaban el nombre, les obligaban a hablar en ruso y se casaban con rusas. O sea que el propósito era rusificar a los alemanes. Ujú. Y bueno, algunos chicos, así que la gente se rebeló y mandaron 3 emisarios del Volga a Norteamérica, a Brasil y Argentina, Ajá. para ver cómo estaba la cosa. ¿Y? Brasil los recibió, Brasil les pagaba el viaje, y cuando llegaban a Brasil le daba tierra. Ajá. Así que Brasil fue muy abierto, bueno, un país tan grande, ¿no? ¿Y cuántos rusos cuántos rusos alemanes se fueron a Brasil? No sé exactamente, porque ¿sabés lo que pasó? La tierra era subtropical y pedregosa, y ellos plantaban trigo. Claro. ¿Cómo podés plantar trigo en el clima subtropical lleno de piedras? Así que el 90% se mudó a la Argentina. ¿Ah, sí? Sí. Y la abuela Juliana primero estuvo en Brasil, después vino ¿Y acá. Riffel también? Sí, El también. abuelo Jorge estuvo en Brasil 4 años y entre los mosquitos y los bichos tropicales no pudieron hacer nada. Sí, por ejemplo, hay muchos alemanes en Brasil, ¿no es cierto? Todavía hay, pero claro, ahora hay un grupo más grande, pero se diezmó mucho. Pero porque- muchos vinieron de Alemania directamente, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Después de la guerra o antes de la guerra? Más o menos entre las 2 guerras, sí. Entre las dos guerras. Sí. Así que Brasil tiene una linda colonia alemana. Sí, muy grande, sí. Hacen Ribelkuchen y todas Sí, esas cosas. Oktoberfest ¿viste? y todo lo demás, ¿no? Exacto. Y después, a la Argentina, que se sabe más o menos cuánto... Vos sabés que ese dato no lo tengo, Ajá. pero la Argentina era equivalente a Estados Unidos y Canadá.
en cultura y en todo. Así que En ese sondeo que hicieron sí, para ver a dónde salir. en Argentina no les pagaban el viaje, pero les prometieron buena tierra en Entre Ríos. Ajá. Se llamaba Colonia Alvear o Colonia Hinojo primero, no me acuerdo. Y entonces, claro, el problema era que el presidente Avellaneda quería que cada uno viva en su campo, Sí, solo. sí. Así que tuvieron que negociar con Avellaneda para que les deje vivir en aldeas, Una aldea, sí. como Aldea Protestante, Spatzenkutter, todo eso, ¿viste? Al final ganaron, porque dice que Entre Ríos estaba muy despoblado, Sí. muy despoblado. Así que los primeros que vinieron, la misma historia, acabaron Vizcachera y salieron adelante. Y a Norteamérica fueron la mayoría protestantes. ¿Ah, sí? Y acá a Argentina y a Brasil la mayoría católicos. Mira vos. Hay colonias alrededor de Coronel Suárez que son exclusivamente católicas. Acá Entre Ríos mandaron más o menos la mitad católico y la mitad luterano. Ajá. Así que tenés Valle María, que es muy católico, Ajá. ¿viste? Y otras aldeas que son protestantes. Y después también a Buenos Aires también Alrededor de Coronel Suárez hay muchísimos. Ajá. Vos vas por ahí y ves las mismas caras y los mismos nombres, ¿viste? Sí, sí, Yo lo conozco, porque sí. Y también hacen la fiesta del Ribelkuchen, Las mismas costumbres. y sí, el piroque y todas esas cosas. Sí. Ajá. ¿Y qué diferencia entre los alemanes del Volga de Buenos Aires, el sur de Buenos Aires, con el Suárez y todo eso, y con los de Entre Ríos? Nada, Nada. nada. Comen lo mismo, toman lo mismo, bailan lo mismo, ¿viste? Todo Cantan lo mismo. Cantan lo mismo, sí, con el acordeón, que son muy del acordeón, Ajá. ¿viste? ¿Y cómo se llaman las instituciones esas de esas dos organizaciones a las que perteneces? Una se llama Sociedad Americana de los Alemanes que vinieron de Rusia. Ajá. O sea que comprende todo Rusia. Ruso alemán. Ajá. Y el otro es Instituto del Estudio de los Alemanes del Volga. O sea que es más específico del Volga. Ajá. Sí, sí. Y entonces fueron a Rusia y encontraron galpones llenos de documentos. La policía rusa apuntaba, entró a la casa a las 8 de la noche, salió a las 8 de la mañana, se fue a comprar esto, todo. Vigilaban todo, ¿viste? ¿Ah, sí? Lo que pasa es que ahora los rusos te cobran $10 por página. ¿Página? ¿Qué página? Imagínate, te gastás una fortuna y no abriste no pudiste recibir un cajón siquiera. Pero y ahí quedaba en esas páginas agendado todo el historial de la Claro, familia. sí, casamientos, muertes, chicos, todo, ¿viste? Viajes, todo agendado. Y tenés que ir por aldea. ¿Porque había rusos dentro de la aldea? No, por las aldeas alemanas. Pero por eso, ¿había rusos viviendo juntos? No. Sí, había gente que los vigilaba, sí, la policía rusa fue siempre muy eficiente. Ah, siempre en todos los pueblos alemanes había rusos Que vigilando. los vigilaba, sí, y los Mira, controlaba. no sabía ese dato. No, el gobierno ruso no quería que estos, ¿viste?, se levanten. Ajá. Así que ya han hecho 4 o 5 aldeas, pero había 126 aldeas, así que imagínate vos, va a llevar 100 años terminar con todas las aldeas, ¿no? Ajá. Así que si uno tiene suerte y tiene su aldea ya estudiada, tenés todo. Porque cuando llegó, los hijos que tuvo, con quién se casó, viste, todo eso. O sea, este instituto al que perteneces pudo tener información de algunas aldeas y no de todas. No, las tiene de todas, pero tenés que pagar $10 por página, Por página. ¿viste? Y ellos dependen de donaciones, es una cosa privada. ¿Y vos hiciste el estudio de familia Riffel? Sí. Y otra cosa muy interesante, encontraron un registro en el puerto donde llegaban de todos los emigrantes, y ahí decía nombre, apellido, menos señora, Mira hijos, vos. qué sé yo, pero decía vino de, identificaban el pueblo donde había venido el alemán. ¿Y vos todos esos datos los tenés vos de tu familia? Sí. Mostrale. Entonces, de ahí empezaron a estudiar lo que llaman las aldeas originales. Ajá. Acá está. ¿Y sabés lo que descubrieron? Acá hay $10. Sí, Y- ese fue en el puerto. Y las familias que antecedieron a los Claro. abuelos, que está en un listado, ¿desde qué año están los datos que tenés? 1635. O sea, Ajá. Así que fíjate que en el pueblo donde vivían ellos, Ajá. vino un emisario del rey de Dinamarca Ajá. y les ofreció tierra en Dinamarca.
¿Y? Se fue Así que el año 1761, 32 familias a Dinamarca. Ajá. Dinamarca es muy plano y muy bajo, ¿viste? ¿Que de la familia Riffel? Sí, Riffel y otras. Ajá. Y podés creer que vino una marejada del mar, les inundó todo el campo con agua salada. Chao. Así que vino el ejército, trató de drenar, qué sé yo, pero una vez que la tierra tiene sal, ¿viste? No sirve más. Así que en el 65 el rey de Dinamarca les dijo, están liberados del contrato, pueden irse. Ajá. Casualidad o milagro, ahí mismo llegaron los emisarios de Rusia, porque se vayan a Rusia. Así que fueron... todo el itinerario de tus familiares Sí. los tenés bien tengo registrados. hasta el día que llegaron y todo, y el día que salieron. ¿Y vos quisiste ir a Rusia ahora y no te dejaron entrar? No, por eso lo que hicimos fue ir a Alemania Sí. a ver los lugares donde habían salido antes de ir a Rusia, ¿viste? Ajá. ¿Vos fuiste? Sí, así que ahí me enteré de la historia de Dinamarca. Ajá. Yo pensaba que había venido, viste, directo a Rusia. Sí. No, primero estuvieron 4 años en Dinamarca. Y bueno, y el señor se llamaba Jorge Adán Riffel. Ajá. En aquel tiempo la gente vivía en el pueblo y moría en el pueblo, ¿viste? Si iban a un casamiento a 3 kilómetros era toda una expedición. Mirá vos. Y se larga primero a Dinamarca y después a Rusia, ¿viste? Era muy osado y muy valiente. Claro. Sí. Y en Rusia les asignaban aldeas luteranas y católicas, porque había habido tanta guerra de religión que dijeron... ¿Cómo se nos allá? ¿En caballo? No. Iban al puerto de Lübeck. Ajá. Y ahí el gobierno ruso tenía contratados barcos. Ajá. Los llevaban al primer puerto de Rusia, al lado de San Petersburgo, por barco. Por barco. Entonces ahí los llevaban fin de junio, julio y agosto, que es el verano, porque si no todo está congelado. Sí. Les hacían pasar el invierno ahí, el primer invierno. Tenían galpones y cada familia tiene un lugar dentro del galpón, ¿viste? Pero les daban de comer, así que estaban relativamente bien. Sí. Entonces, en cuanto venía el deshielo de primavera, los cargaban en carros de bueyes. De bueyes. Y lo bueno era que cerca, no sé, 300 kilómetros, algo así, había un río que desembocaba en el Volga. Sí. Así que los cargaban en barcazas sin motor y se iban solitos por abajo. Corriente abajo, sí. Ajá. Sí, así que... Qué locura, ¿no? Y sí, pero el problema era, viste, con tanta gente, no alcanzaba la comida, no alcanzaba el agua, viste. Siempre hay problemas. Inimaginable, ¿no? Sí. Y después, lo bien que estamos hoy, ¿no? A pesar de... No, y te cuento... No nos quejamos porque por ahí la calefacción en la mañana no anda, ¿viste? Sí. No, el aire acondicionado no tira... no calentó lo suficiente. Sí. Y el gobierno ruso les había dicho que les daban una casa, 2 caballos, 2 vacas, instrumentos... ¿A una casa le daban? Sí, espérate. Llegan los primeros del año 65. Sí. ¿Dónde está la casa? No nada. había casa. Acá van a vivir ustedes, en medio del campo. Sin nada. Hacer bizcachera. Por eso tuvieron que hacer la bizcachera para el primer invierno. Hacer la casa. Qué bárbaro. Sí. No se puede ni uno imaginar el sufrimiento, los nenes, las enfermedades, los bichos, las lluvias, días de lluvia, todo el agua que iba... Rusia ha sido siempre muy corrupta. Y la emperatriz dio plata para casas y todo eso, pero entre la capital y el Volga, que eran como 700 kilómetros, no llegó nunca. Fue desapareciendo todo. ¿Vos quisiste ir y no pudiste entrar ahora? Vos sabés que cada año iban en junio, Ajá. tenían todo organizado, y bueno, nos cancelaron todo. Cancelaron. Así que la gente dijo, bueno, ya que no podemos ir a las aldeas del Volga, vamos a las de Alemania. Ajá. Y fue muy lindo porque alguna gente encontró parientes, ¿viste? Ajá. Del año 1764, ¿Sí? pero con el mismo apellido, y en las iglesias guardan registro, bautismo, y ahora ya no se casamiento. llama más Riffel o tiene Exacto. otro nombre. Le han dado otros nombres, ¿no es cierto? No, los Riffel son los Riffel. ¿Sigue siendo Riffel en Yo Rusia? encontré un montón en la guía de teléfono, sí. Ah, mira, Sí. ¿la guía de teléfono rusa? No, en Alemania. En Alemania, el pueblo sí, original, pero sí. digo en Rusia. Oh, no, en Rusia los rusificaban. Cambiaron todos los nombres. Sí, el Juan se llamaba Iván en Rusia, ¿viste? Iván. Catalina y Ekaterina. Les cambiaban los apellidos a ruso. Claro, sí. claro. Chao. O sea que hay muchos que no se identifican Ni saben, porque ya, están rusificados, ¿viste? Pero la gente de Siberia, por culpa de la situación y el clima y todo, todavía quedaron muy Quedan unidos. más unidos que los otros. Y hablaban el alemán. Y ¿sabes una cosa interesante?
en Siberia los alemanes eran los profesores de las universidades. Tenían un instituto de física y química. Los ingenieros de los alemanes de Siberia diseñaron los cohetes y la bomba atómica de Rusia. ¿Qué te parece? Sí, señor. Eran lo más adelantado que había en Rusia, ¿viste? Bueno, Hugo, se fue el tiempo. Pero, qué lástima. Sí, tenemos media hora nomás y ya pasamos media hora, así que bueno, ha sido un gusto tenerte acá en nuestro canal y bueno, poder charlar un ratito, siempre es lindo. No, yo hablando de esa gente, ¿viste? Puedo hablarte 2 horas. Horas, o más. Sí. Porque en primer lugar me gusta y me interesa y yo creo que para mis hijos y mis nietos es importante. Claro. Uno no puede diluirse, ¿viste? Sí, Tenés sí, que sí. saber quién sos y de dónde venís. Sí, es importantísimo. Así ¿no? que Nuestros orígenes. Nuestros orígenes. sí, en Alemania le llaman las aldeas de los orígenes, ¿viste? Claro. Gracias. Pero y por favor. seguramente la próxima vez que andes por acá, nos vamos a estar viendo nuevamente. Y ahora que nos conocemos, vamos a vernos de vuelta. Bueno, el señor intendente, que es la autoridad, me invitó y no pude decirle que no, puedo ¿viste? decir que no. La Gracias. autoridad máxima me llevó para Crespo. Que está lindo Crespo, Sí, ¿eh? está lindo, sí. Está lindo Crespo. Le agradezco muchísimo y hasta muy pronto. Gracias, Raúl. Hasta Yo pronto. vuelvo, ¿eh? Sí, Me venga. gusta la gente y la comida, así que vuelvo. Sí, venga nomás. Así que te dejé el papelito, ¿no? Sí, Sí, gracias. bueno. Espero que éxito. Bueno. Hasta pronto.